Estadounidenses, ¿cómo es realmente la escuela secundaria? Honestamente, variará según la ubicación. Crecí en una zona bastante rica, por lo que la escuela en sí y todo lo que la rodeaba estaba en un lugar agradable. Nunca peleas ni nada por el estilo. La gente tenía su propio grupo de amigos. Por supuesto que habrá drama y cosas así, pero creo que las películas y la televisión simplemente amplifican eso en mil. Ciertamente, es cierto que las películas omiten el detalle de que, en realidad, es necesario asistir a clases y estudiar la mayor parte del tiempo. Las interacciones que se muestran en las películas suelen ocurrir cuando uno tiene solo 6 minutos para cruzar todo el edificio y llegar puntual a la clase. No hay mucho espacio para el drama, la angustia o el acoso en esa situación. Solo como referencia temporal, me gradué de la escuela secundaria en 2009. Las cosas horribles que ves y escuchas sobre las escuelas secundarias estadounidenses en el entretenimiento son exageradas, pero como en un buen chiste, hay algo de verdad en ellas. Todo es real, las camarillas, el drama, el odio, los 9 metros completos, pero la gravedad depende de a qué escuela vas exactamente. Yo, por ejemplo, fui a la escuela secundaria en un pueblo muy pequeño, donde todos conocían a todos y todos eran amigos de todos. La escuela secundaria y la escuela primaria estaban a pocas cuadras y o calles de la escuela secundaria. De todos modos, había camarillas en nuestra comunidad, y yo estaba en la camarilla de nerds/jugadores, pero eso no nos separaba de los demás. Sin embargo, los estereotipos que siempre ves en las películas y en la televisión son 100% exactos, y esas personas existen. Las adolescentes populares son las peores. Los deportistas también son frecuentes. De nuevo, solo depende de dónde vivas. Vivo en el sur y hay un cierto nivel de cortesía general que la mayoría de la gente tiene simplemente porque somos del sur, así que personalmente nunca experimenté nada tan malo. Porque vivo en el sur, pero tenemos nuestro propio tipo especial de estereotipos de la escuela secundaria, como los campesinos sureños y los matones gánsteres al estilo sureño. El sexo y el embarazo en la adolescencia también son un problema real. Lamentablemente esta parte no es exagerada. La escuela secundaria no fue dramática para mí, la mayor parte, si no todo. El drama que experimenté se debió a mi vida hogareña poco ideal. Editar, también estaba en el percentil superior de mi clase. Sociedad Nacional de Honor y todo eso, condecorado como un héroe de guerra. Entonces, tal vez mi afirmación de que no es tan malo esté influida por el hecho de que soy un gran nerd. Otro graduado de 2009 por aquí. En muchos aspectos, las vivencias coincidieron con las mías, pero mi escuela enfrentó un problema adicional, un número excesivo de estudiantes que actuaban con aires de superioridad, arrogancia y falta de humildad, dado que creían que la riqueza de sus padres les otorgaba libertad total. Así que algunos de los deportistas y chicas populares resultaron ser incluso peores de lo que se muestra en las películas. Esto demuestra que las escuelas en áreas de ingresos medio altos también tienen sus propios desafíos. Creo que depende de la región y del tamaño de la escuela. Crecí en uno de los muchos suburbios del condado de Los Ángeles y mi escuela secundaria era bastante grande, tal vez alrededor de 3000 estudiantes. En los programas de televisión y películas, tienes a los niños universalmente populares y a los universalmente nerds/freaks/geeks, pero esto realmente no sucede en una escuela del tamaño de la mía. En cambio, lo que obtienes es un grupo de grupos que son bastante neutrales entre sí. Cada equipo deportivo suele tener personas que se juntan entre sí. Los jugadores de fútbol se juntan con otros jugadores de fútbol y sus amigos, por ejemplo. Luego, los niños del gobierno estudiantil se juntarán, lo mismo con la gente de la banda, etc. Cada grupo tendrá sus propios niños populares que son más conocidos en la escuela, pero honestamente, las personas más similares al chico más popular. El tropo de chica en la escuela que obtienes de los programas de televisión suele ser el de los niños más amables. Estos son los niños que generalmente participan en muchos clubes diferentes y son amigables con personas de todos los grupos diferentes. Dicho esto, las personas son personas y la tensión /drama y todo lo que el jazz estalla de vez en cuando. Pero la mayoría de las veces es entre individuos y no entre diferentes camarillas. Quizás mi escuela sea la excepción, quién sabe. Pero la mayoría de las personas en mi escuela secundaria ya se conocían desde la escuela primaria y secundaria, por lo que incluso cuando nos distanciamos y nos unimos a diferentes círculos sociales en la escuela secundaria, seguimos siendo bastante amigables a pesar de no interactuar mucho. Eso es justo lo que iba a mencionar. Asistí a la misma escuela primaria, secundaria y preparatoria durante toda mi educación, al igual que la mayoría de los demás chicos. Cuando llegué a la preparatoria, ya conocía a muchas personas. Como se mencionó, en ese punto, todos habían formado sus propios grupos, pero todos se conocían entre sí. Tenía amistades con una gran variedad de personas. Ahora tengo 32 años pero recuerdo la secundaria como si fuera ayer.
No es tanto drama como la televisión y las películas te hacen creer, pero probablemente se deba en parte al hecho de que no ves la perspectiva de todos a través de la lente de una cámara. Dicho esto, algunos días fueron relativamente tranquilos y otros extremadamente estresantes. Ser tan antisocial como yo tampoco me ayudó en nada. Había jerarquías definidas y claras y mientras te mantuvieras dentro de tu rango probablemente no tendrías que lidiar con demasiado drama. Pero de vez en cuando las cosas se desbordaban y estallaba una pelea o te amenazaban con tu vida y siempre se trataba de las cosas más estúpidas. Para ser honesto, fue un infierno para mí, pero debo decir que me preparó muy bien para lo duro que es el mundo real. Estoy agradecido por la experiencia, pero nunca en 1.000.000 de años querría volver. Entiendo eso. La escuela secundaria es un lugar complicado. Había días tranquilos y otros donde todo se sentía tenso. Ser antisocial no ayudaba mucho, eso es verdad. Las jerarquías eran evidentes y a veces las cosas se salían de control por tonterías. Aunque fue duro, suena como una experiencia que te enseñó a lidiar con la vida real. Al final, es mejor aprender sin volver a esos días. Mi experiencia en la escuela secundaria no se parecía en nada a la mierda que ves en la televisión. Era simplemente día tras día de dolores de espalda por cargar media docena de libros de texto pesados porque los descansos en el casillero eran demasiado cortos para poder llegar a tiempo a mi casillero y a mi siguiente clase. No poder comer porque las colas para el almuerzo eran tan largas que para cuando conseguí mi comida no tenía tiempo de comerla, y trataba desesperadamente de recordar qué diablos eran mis clases y dónde eran a pesar de que iba a las mismas todos los días. Teníamos un policía que patrullaba constantemente la escuela, aunque no tengo ni idea de lo que estaba haciendo en realidad. Hubo una pelea a puñetazos ocasional, pero yo nunca estuve involucrado en eso y dije que el policía nunca apareció durante esas. En su mayor parte, todos se ocupaban de sus malditos asuntos y la única vez que hablábamos entre nosotros era sobre el trabajo de clase o para tener una pequeña charla para que el día no se prolongara demasiado. Es posible que haya un problema si no logras recordar a qué clases debías asistir, sobre todo cuando las frecuentas diariamente durante un año. Esta confusión puede ser un indicio de que algo no está funcionando como debería. Es importante prestar atención a estos detalles y encontrar formas de mejorar la memoria y la organización en la vida cotidiana. Fui a una escuela pequeña. Con solo 9 chicos en mi clase, no teníamos suficiente gente para formar camarillas, todos comíamos juntos todos los días porque éramos las únicas opciones que teníamos como amigos. Me gustaba la secundaria, estaba bien, pero no como las películas ni nada. Era una escuela pequeña, con solo 9 chicos en mi clase. Todos comíamos juntos, ya que no había más opciones. La verdad es que estaba bien, pero no era como en las películas. Teníamos una dinámica interesante, ya que cada uno tenía su propia forma de ser. Creo que esos momentos sencillos hicieron que la experiencia fuera especial a su manera. Fui a una escuela secundaria católica y me gradué en 2014, por lo que fue bastante reciente. Sinceramente fue un gran momento. Todos se llevaban bien en su mayor parte. Algunas personas caían en los estereotipos típicos de la escuela secundaria, pero los niños más populares eran a menudo los más amables y el acoso casi nunca ocurría. Sin embargo, no puedo hablar por todas las escuelas. Algunos de mis amigos tienen experiencias muy similares a las de un reality show o televisión. Suena bien. Recuerdo que en la escuela secundaria tenía un grupo de amigos con el que siempre pasábamos el rato. La dinámica era relajada, nadie era demasiado intenso. Algunas personas encajaban en esos arquetipos, pero la mayoría se llevaba bien. Yo tampoco vi mucho bullying. Los recuerdos son buenos, incluso si otros tienen historias más dramáticas. Al final, creo que la mayoría solo quiere encajar y ser amigo de alguien. Definitivamente había camarillas, deportistas, chicos de teatro, agotados, etc. Creo que la televisión generalmente muestra a estas camarillas como constantemente en desacuerdo entre sí. En realidad, las camarillas prácticamente se dejaron en paz. Yo era a la vez atleta y estudiante de música, y casi nunca había animosidad entre grupos que fuera más allá de que un individuo tuviera un problema con otro. Claro que hubo mucho drama, pero nunca fueron las cosas que cambian la vida que se muestran en la televisión. También encuentro que la mayoría de los programas de televisión o películas implican que la mayoría de los estudiantes de secundaria beben, salen de fiesta y experimentan con drogas. En mi experiencia, solo un puñado de personas se divertían mucho además de fumar marihuana de vez en cuando. En general, creo que las ideas generales demostradas por estos programas / películas provienen de algo de verdad, pero son muy exageradas. En mi época de secundaria, las reuniones nunca superaban los 20 o 25 asistentes, como máximo.
Generalmente, cuando los padres de alguien se iban de viaje, un grupo pequeño de amigos se quedaba a dormir, compartiendo una botella económica mientras disfrutábamos de juegos en Xbox. Era una manera sencilla de pasar el tiempo juntos y divertirnos sin grandes alardes, riendo y disfrutando de la compañía. Depende dónde esté la escuela secundaria. Mi escuela secundaria tenía problemas con las peleas y los cuchillos, pero también los tenía mi secundaria. El grado 12 fue bueno porque todos están creciendo y prácticamente han dejado de querer ser pandillas. Las camarillas se centran en torno a la raza. A la cafetería la llamábamos ONU porque cada mesa era su propio país. Los asiáticos se sentaban con asiáticos, los negros se sentaban con negros, ya entiendes el punto. Depende de dónde esté la escuela secundaria, pero creo que la mayoría de las escuelas secundarias son bastante similares. En general, la mayoría de las escuelas secundarias no se parecen a eso. Es posible que algunas en áreas urbanas tengan ese estilo, pero la mayoría son bastante ordinarias y carecen de emoción. Tengo 32 años, me gradué en 2001. Mi escuela secundaria era una escuela católica privada. En su mayoría teníamos niños de clase media a baja alta. La mayoría de los padres probablemente ganaban lo que ahora serían 6 cifras bajas, con algunas excepciones. Esto lleva a muchos niños superficiales y mimados. Sin embargo, en general reinaba bastante calma. Había camarillas, pero en general todos se llevaban bien. Hubo un poquito de acoso emocional, pero no palizas diarias ni nada por el estilo. Creo que mi escuela secundaria tuvo un total de 5 peleas mientras estuve allí, sin contar a los niños del club de lucha que organizaron peleas. La marihuana era un poco popular entre algunos de los chicos geniales, pero en general, la gente era bastante limpia. Yo era uno de los niños nerds, pero en su mayor parte todos eran amables conmigo. Aunque también era amigo de un grupo de deportistas. Quiero decir, si alguien me hubiera jodido, el equipo de fútbol me habría apoyado, lo cual fue genial. Para ser honesto, fue más aburrido que cualquier otra cosa. No se parecía en nada a la televisión. Quizás sea por ser privada, aunque por lo que escuché, las otras escuelas secundarias en mi área eran más o menos iguales solo que con más drogas, alcohol y tabaquismo. Esto se asemeja a una escuela secundaria. Sin embargo, no hay recuerdos de peleas y los niños consentidos eran escasos. No obstante, he escuchado de amigos adultos que asistieron a la escuela pública local que nos consideraban a todos como consentidos, así que supongo que es una cuestión de perspectiva. Por supuesto que en realidad no es así. Hay grupos sociales, pero no es como en las películas donde básicamente hay un sistema de castas. La escuela secundaria de la televisión estadounidense es una versión distorsionada, vista a través de los ojos de un idiota con complejo de persecución. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, pensaba que todo era como en las películas. Siempre imaginé que había grupos claramente definidos. Pero la realidad era diferente, había mucha gente que era simplemente normal. Al final, todos coexistíamos a nuestra manera, sin grandes dramas. Mirando atrás, me doy cuenta de que esas percepciones eran más sobre mí que sobre los demás. Creo que tuve suerte de no darme cuenta en la escuela secundaria. No era un gran idiota, pero ciertamente no era genial ni popular. Mirando hacia atrás ahora, casi 10 años después, veo que cuando pensaba que alguien estaba actuando un poco extraño o gracioso, era porque se estaba burlando de mí. Y debido a mi falta de conciencia, no tengo ninguna cicatriz psicológica. Desafortunadamente, puede haber bastante drama. Se le da gran importancia a su estatus y a etiquetar a otras personas. Estoy seguro de que la enorme cantidad de juicios que los adolescentes se hacen unos a otros es un esfuerzo por tener algún tipo de claridad durante una época de cambios. Mentalmente, emocionalmente, físicamente, etc. Crecí en un pueblo pequeño y en mi escuela secundaria no hubo demasiada violencia. Conozco personas que crecieron en ciudades más grandes, fueron a escuelas más grandes, y había partes de la escuela que sabías que debías evitar porque los maestros no necesariamente verían lo que sucede y otros niños te maltratarían bastante. Es curioso mirar atrás y reconocer lo que pasaba en la escuela. Muchos no se dan cuenta de que esas dinámicas de popularidad son parte de crecer. En mi caso, la falta de atención me protegió de muchas maldades. En pueblos pequeños, la vida escolar puede ser más tranquila, pero todavía hay un tipo de presión social que es palpable. La mayoría de nosotros solo intenta encontrar su lugar en todo ese caos. No sé. Mi escuela secundaria estaba bastante cerca de muchos de los estereotipos de la televisión y las películas, pero no tan extremos.
Muchas camarillas, los niños ricos, la mayoría de ellos también pasaron a la camarilla de fumetas. Los fumetas barra diagonal drogadictos, los niños populares, los deportistas, los fanáticos de las bandas barra diagonal dramas, los basura, etc. También teníamos una gran cantidad de madres adolescentes, lo que requería la escuela. Abrir una guardería gratuita para que las mamás pudieran ver a sus hijos durante el día y, con suerte, no abandonar la escuela secundaria. Fui a una escuela secundaria muy grande, y esto fue a finales de los 90. Probablemente esté mucho mejor ahora. Suena como una experiencia típica de instituto. Había un montón de grupos y cada uno tenía su dinámica. Me hace recordar a un amigo que siempre se movía entre diferentes cliques, nunca se quedaba en uno solo. Siempre decía que eso le ayudaba a entender a la gente. Esa mezcla era interesante, aunque sin duda había drama. Y sí, lo de las mamás adolescentes era algo que se veía mucho en mi barrio también. La escuela secundaria definitivamente fue un poco complicada. Tendrías tus grupos, nerds, góticos, la multitud. Pero no es nada como en las películas. Me gradué en 2008. Nunca vi ningún acoso ridículo. Si bien la gente se mantiene en gran medida en su clic, todos se mostraron civilizados. Solía salir tanto con los nerds como con los chicos geniales. Todos lo aceptaron bastante. La verdad es que la escuela secundaria era algo así como se describe, pero no tan extremo. Había grupos, claro, pero nadie era realmente cruel. Recuerdo que me movía entre los nerds y los populares, y siempre fue fácil. Las cosas eran en su mayoría tranquilas, y la gente era bastante amable entre sí. No había tanto drama como en las películas. Solo un montón de gente haciendo lo suyo y llevándosela bien. Gran parte de lo que el sistema de educación secundaria estadounidense puede parecer en la televisión y las películas es probablemente exagerado, pero tiene una base definitiva en la verdad. Mi experiencia en la escuela secundaria, graduada en 2011, fue diferente de cualquiera de las experiencias de la escuela secundaria que tuvieron mis amigos en la universidad, y después. Habiendo crecido en Hawái, puedo decir con seguridad que las camarillas, los estereotipos y algo de drama estaban presentes, pero nunca tanto como para incitar al odio. La escuela secundaria a la que asistí era de tamaño mediano, por lo que probablemente todos reconocían las caras de los demás, pero no todos nos conocíamos tan de cerca como la gente de escuelas secundarias más pequeñas. El embarazo adolescente y el alcohol no eran tan importantes como lo eran para algunos de mis amigos, que iban a la escuela secundaria en la costa este. No sabía que la experiencia en la escuela secundaria podía ser tan diferente según la ubicación. En mi caso, tampoco había mucho drama. Mis amigos que estaban en la costa este siempre hablaban sobre fiestas y problemas serios en su escuela. Pero en la mía, todos nos conocíamos, aunque no éramos súper cercanos. La vida en Hawái tenía su propio ritmo y, al menos para mí, fue una experiencia más tranquila. Soy de Toronto, no sé realmente sobre Estados Unidos, pero estoy un poco al norte. Siento que cada escuela tiene sus propias características barra diagonal clichés. Mi escuela secundaria estaba prácticamente dividida en dos, teníamos a los ingleses como segunda lengua y a todos los demás. No había animosidad ni prejuicio entre dos, simplemente así fue. Mi escuela secundaria tampoco tenía un equipo de fútbol y no es posible tener la porrista estereotipada sin un equipo de porristas o un equipo deportivo para animar. Suena a una experiencia bastante única. Las divisiones en las escuelas son comunes. Es interesante cómo a veces hay grupos que se forman sin conflictos. Imagino que eso generó un ambiente diferente. No tener un equipo deportivo cambia la dinámica, también. Es curioso pensar en cómo los clichés se basan en experiencias como esa. Al final, cada escuela tiene su propia historia que contar. Fui a una escuela secundaria muy pequeña, clase de 41 graduados, exclusivamente para niñas, por lo que mi experiencia no es la típica. Algunos años había camarillas, pero, sinceramente, la mayoría de las cosas de Mean Girls eran más del nivel de secundaria. Además, viajaba en un autobús escolar amarillo para ir y volver a la escuela todos los días, pero nunca tuvimos ninguna de las locuras que a veces suceden en los autobuses escolares en las películas. La mayoría de nosotros nos distraíamos con la música, conversábamos un poco, leíamos, o hizo la tarea. Ya sabes, cosas que hace la gente normal en los autobuses públicos. Dicho esto, he notado que la gente en el extranjero está fascinada al saber que los casilleros y las chaquetas con letras existen en las escuelas secundarias estadounidenses y que los teníamos y existen. No estoy seguro de por qué la gente se obsesiona con eso. No sé, parece que la experiencia depende mucho del lugar. En mi escuela, que era pequeña también, no había mucho drama. Nos llevábamos bien la mayoría del tiempo.
Los autobuses escolares eran tranquilos, siempre escuchando música o haciendo tareas. Es curioso cómo la gente se sorprende por los casilleros y las chaquetas. Para nosotros eran cosas normales. Tal vez es solo diferente en otros países. Jugué al fútbol americano, obviamente, y puedo decir que si bien hay camarillas, en realidad no juzgan a todos como lo hacen en las películas. Estuve en mucho drama, me metí en algunas peleas porque los chicos estaban celosos de que yo tuviera a sus chicas. Tampoco hay esa conversación constante con los estudiantes de primer año o los empujones en los casilleros. Además, dependiendo de la escuela, puede estar muy orientado al deporte, como lo son algunas películas. Parece que la realidad del fútbol americano es bastante diferente a lo que muestran las películas. Las peleas por celos suenan intensas, pero suena más como un grupo donde, aunque hay cliques, no hay tanto desprecio. Es interesante ver que no se deniega a los novatos. A veces, las expectativas de esos dramas escolares son más exageradas de lo que realmente son. La dinámica debe ser única en comparación a lo que se espera. Mi escuela secundaria era una escuela de artes liberales, por lo que no tuve clases de informática. Me enseñaron a leer, escribir y aprender. Me especialicé en informática en la universidad, pero no tenía ningún conocimiento oficial de informática antes de la universidad. Aprender a aprender en la escuela secundaria me ayudó a superar a mis compañeros de estudios que tomaron 4 o 5 cursos de informática en la escuela secundaria. Es interesante cómo aprender a aprender puede ser más valioso que los cursos específicos. En mi caso, también fue algo similar. No tenía un gran conocimiento técnico antes de la universidad, pero me ayudó a adaptarme y entender conceptos rápidamente. A veces, la base sólida es lo que importa para destacar entre los demás que quizás tienen más experiencia práctica. Probablemente sea así para algunas personas. Tenía a mis amigos cercanos y todos salíamos y esas cosas. Había otros grupos de amigos, pero la mayoría de la gente era bastante cordial. Conseguí un trabajo en un restaurante en mi segundo año, así que trabajé muchos fines de semana. En general, descubrí que ser respetuoso y amable con todos me daba, en su mayor parte, respeto a cambio y, en el peor de los casos, ignorado. Es normal que las experiencias varíen. Tenía un grupo cercano de amigos, y siempre salíamos juntos. Había más grupos a nuestro alrededor, pero en general, todos eran amables. Empecé a trabajar en un restaurante en segundo año, así que pasaba mucho tiempo en el trabajo los fines de semana. Aprendí que ser respetuoso y amable te lleva lejos, aunque a veces solo te ignoren. Las camarillas, el drama, el puro odio que la gente parece tener entre sí. Mi corazón dice que en realidad no puede ser así, pero mi cerebro dice que si es un concepto tan generalizado que casi cada pieza de entretenimiento sobre la escuela secundaria tiene todas esas cosas, debe haber algo de verdad en ello. Ciertamente hay un elemento de verdad en ello. Pero creo que hay un problema de diversidad, control de calidad y magnitud absoluta. Describir cómo es una experiencia singular nunca se comparará con el conjunto. Hay muchas camarillas y drama, y no los hay. Cuanto más grande sea la escuela, más probabilidades tendrás de tener problemas. Incluso entonces, la calidad depende de la ciudad y el estado. Podría haber una escuela realmente peligrosa y realmente segura. Fui a una escuela secundaria bastante pequeña. 400, 100 por grado, grados 9 a 12. Teníamos camarillas y drama. De modo que cuando veo entretenimiento pienso, tuve una experiencia similar. No tuvimos muchos crímenes peligrosos. Yo y algunos otros estábamos bastante excluidos, y me metí en muchas peleas por un odio aparentemente sin sentido. Todo el mundo se metía conmigo porque todos los demás lo hacían, pero, por muy malo que fuera, nunca temí activamente por eso. En mi vida, cuando estaba en la Marina, hablé con niños que iban a escuelas muy grandes en zonas pobres de las grandes ciudades y me contaron historias de niños asesinados y golpeados salvajemente que tenían miedo de ir a la escuela o caminar a la escuela. Y otros hablaron de esas fantásticas experiencias en la escuela secundaria en las que aparentemente todos se llevaban bien y rara vez había grandes problemas. Entonces, ¿cómo es realmente la escuela secundaria aquí? En última instancia, depende de dónde fuiste. La experiencia en la secundaria puede ser bien diferente según el lugar. En mi escuela, había cliques y algo de drama, pero no era tan grave. A veces me sentía aislado y lidié con peleas. No era peligroso, lo que es un alivio. En comparación, escuché historias de otros que vivían en zonas con mucha violencia. Todo variable. Supongo que al final, cada quien tiene su propio relato. Fui a una escuela secundaria privada, católica, exclusivamente para hombres y me gradué en 2013.
Los estereotipos retratados en el entretenimiento no eran realmente el caso en mi escuela secundaria. Había alrededor de 180 niños por nivel de grado y obviamente se formaron grupos de amigos basados en intereses comunes, como los niños jugadores / tecnólogos, los atletas, el teatro, entre otros. Aunque había diferentes grupos de amigos, todos se llevaban muy bien en su mayor parte y creo que una gran razón para eso era que no había chicas con quienes presumir y porque no importaba con quién salieras, estarías en clases con niños de todos los demás grupos. Los diferentes niveles de clase, como honores /A, preparación universitaria avanzada y preparación universitaria, estaban formados por una amplia variedad de niños, por lo que había un nivel de respeto mutuo en todos los ámbitos. La preparación universitaria se consideraba una broma, con honores /A teniendo a los niños más inteligentes y preparación universitaria avanzada en algún punto intermedio. Los fines de semana consistían en ir al partido semanal de fútbol o baloncesto y luego a un par de fiestas o, simplemente a un rato discreto. Las fiestas eran bio, pero siempre estaban presentes los vasos rojos individuales para los juegos de beber. Los exalumnos siguen apoyando a la escuela durante muchos años después de graduarse y no es raro que muchas generaciones de familias vayan a la misma escuela. Por ejemplo, mi abuelo todavía tiene abonos para nuestro equipo de fútbol a pesar de que tiene más de 80 años y ya no tiene nietos en la escuela. Me encantaron mis 4 años allí y todavía lo apoyo y lo visito cuando puedo. De hecho, acabo de ver jugar al equipo el fin de semana pasado, pero si tienes alguna otra pregunta general sobre la escuela secundaria, estaré encantado de responderte si puedo. La verdad es que la vida en esa escuela sonaba bastante normal. Todos tenían su grupo, pero al final todos se llevaban bien. Sin chicas alrededor, tal vez fue más fácil. Las fiestas eran lo típico, y el hecho de que muchos alumni sigan apoyando el equipo refleja una buena conexión con la escuela. Es bonito ver que se mantienen esas tradiciones familiares. Suena como un lugar al que le tienes cariño. Soy canadiense, así que no estoy seguro de si es exactamente lo mismo, pero odiaba la escuela. La mayoría de los niños eran malos conmigo y no tenía buenos amigos. No estoy enojado por eso, solo triste porque lo único que quería era agradarle a la gente. Los perdono, pero probablemente ni siquiera les importaría si lo supieran. Es lo mismo en la universidad, excepto que me ignoran en lugar de intimidarme. La gente simplemente no es muy amable. Entiendo lo que dices. A veces la escuela puede ser difícil, y no siempre hacemos conexiones genuinas. A mí también me ha pasado, especialmente en ciertos momentos en los que solo quería encajar. Al final del día, creo que lo importante es seguir siendo fiel a uno mismo y encontrar esas pequeñas conexiones sinceras donde realmente importan. Aunque a veces parezca que la gente no se da cuenta, siempre hay quienes valoran la auténtica amistad. Están los niños que son intimidados por todos sin buenas razones, los niños súper populares y luego todos los demás. El entretenimiento lo dramatiza y exagera mucho. Para mí, la escuela secundaria era simplemente ir a la escuela, sentarme durante la clase, hablar con amigos durante el almuerzo, pasar el rato en el estacionamiento después de la escuela y luego volver a casa. Nada de fiestas locas al estilo de Las Vegas, nada de tramas de venganza, nada de secuencias de baile coreografiadas, solo perder el tiempo e intentar pasar desapercibido. Sin embargo, era bastante aburrido, así que esa es solo mi experiencia. Me identifico con eso. Mi experiencia en la escuela secundaria fue bastante similar. Solo iba a clases, charlaba con amigos y pasaba el rato. No había dramas ni fiestas locas. Era más sobre ser parte de la rutina y tratar de encajar. A veces creo que eso es lo normal, y no hay nada de malo en eso. Al final, solo son años de crecimiento y aprendizaje. Un poco tarde, pero da igual. Hay menos cosas sobre amigos y más cosas sobre el trabajo escolar. Principalmente solo trato de obligarme a hacerlo y fracaso, y luego decepciono a mis padres. Apenas tengo problemas con el acoso, excepto en la escuela primaria. Ahora bien, si alguien es acosado, todos tratan al acosador como a un imbécil, porque lo es. Quizás sea diferente en otras escuelas. Ahora recibo educación en casa, así que ni siquiera tengo que interactuar con la gente. Entiendo. La escuela puede ser pesada, y a veces la presión es mucha. Lo bueno es que ya no tienes que lidiar con ese entorno de bullying. Estar en casa puede dar un respiro, aunque a veces puede volverse monótono. Lo importante es encontrar una rutina que funcione y no comparar tus progresos con los de otros. Al final, cada quien tiene su propio camino. Depende de tu clic. Salía con otros atletas y con los niños más geniales que festejaban, pero estaba en clase con los niños inteligentes y vivía en el medio de la calle. El drama de clics es real y definitivamente hay tonterías y peleas entre personas y grupos.
Me vi a mí mismo como un intermediario. Me llevaba bien y salía de fiesta con mis compañeros atletas y chicos geniales, pero también me encanta Xbox, la música y leer y escribir. Sentí una gran presión para no hacerme amiga de ciertas personas o perseguir a ciertas chicas, vestirme diferente, etc. Y eso me estancó por completo y no me permitió crecer fuera de ese grupo o incluso explorar demasiado mis propios gustos. Y tal vez eso fue provocado por mi propia inseguridad, pero parece bastante estándar. Mi escuela secundaria también era gigantesca, por lo que teníamos muchas áreas diferentes que contribuían a su población, lo que causaba su propia mierda entre nosotros. Sin embargo, me encantó y no cambiaría mi experiencia por nada del mundo, incluso si fuera un poco seguidor. Era un tiempo complicado. Tenía amigos en varios grupos, pero siempre sentía que no encajaba del todo. Los atletas y los chicos populares eran divertidos, pero también había presión para actuar de cierta manera. Me gustaba lo que me gustaba, como los videojuegos y la música, pero a veces me sentía atrapado. A pesar de las tensiones, disfruté esos años. Al final, cada experiencia cuenta de alguna manera, incluso las más difíciles. Me gradué en 2001 en una bonita e ingenua escuela secundaria suburbana de clase media alta con unos 2000 estudiantes. Las camarillas existen, pero sus fronteras son confusas. Tenía amigos en muchos grupos diferentes. Uno de mis amigos más nerds coleccionaba /diagonal, pintaba miniaturas de la Segunda Guerra Mundial y estaba en el equipo de fútbol, por ejemplo. Sí, hay un poco de estratos sociales, y apuesto a que estoy por debajo del punto medio en alguna parte. Estabas bastante seguro cada año de que 10 o más personas estaban realmente compitiendo por la realeza del baile de bienvenida /diagonal graduación de tu clase. Las posibilidades de que también estuvieran en el consejo estudiantil o practicaran algún deporte, o ambos, eran bastante altas. Los niños eran en su mayoría agradables entre sí, pero es en este extraño microcosmos aislado donde las figuras de autoridad utilizan la frase, pero en el mundo real. Con más frecuencia de lo que debería. Todo puede salirse de proporción porque el contexto social y la posición de todos son muy autónomos en esta extraña civilización estudiantil. De ahí es de donde realmente surgen los serios dramas /diagonal amenazas de suicidio /diagonal chismes. No hay nada más que decirte, todas estas tonterías no deberían importar tanto, hasta que te gradúes y te des cuenta de que a nadie le importa. De todos modos, si mantuviste la cabeza gacha, es decir, no intentaste activamente causar problemas con la gente, y decidiste lo que querías obtener de ello, estaba centrado en lo académico /diagonal tecnológico, pero también salí de mi caparazón al unirme al elenco del juego escolar un par de años seguidos. Todo fue bastante tranquilo. Sin embargo, esto fue antes de que el ciberacoso pudiera existir, así que imagino que para los objetivos más fáciles o las generaciones más jóvenes que yo, los acosadores pueden estar mucho más omnipresentes en estos días. Recuerdo que en la secundaria, muchos de nosotros teníamos amigos en diferentes grupos. Había un tipo que pintaba miniaturas de la Segunda Guerra Mundial pero también era de los que jugaba fútbol. Era un ambiente raro, donde las cosas parecían ser más importantes de lo que realmente eran. Por suerte, mantuve un bajo perfil y me enfoqué en lo académico. Al final, cuando te gradúas, te das cuenta de que muchas cosas no importaban tanto. Mi escuela secundaria no se parecía en nada a la televisión. Mi promoción estuvo formada por 44 niños, soy de una zona muy rural. Intentaron revisarnos en busca de armas, pero no pudieron hacer nada al respecto porque el 40% de la clase tenía un rifle en su camión /diagonal maletero. Sabía dónde vivían muchos de mis profesores, conocía a todos los niños de los grados 9 a 12 y a la mayoría de los más jóvenes. No podía haber demasiado drama porque solo había unos pocos niños con los que podría ser amigo. Lo único extraño fue que tanto nuestro rey del baile de bienvenida como el rey del baile de graduación salieron del armario unos años más tarde. Suena a una experiencia muy diferente a la típica escuela secundaria que se muestra en la tele. Es interesante cómo en un lugar pequeño todos se conocen y las cosas pueden ser más sencillas. La situación de las armas es algo raro, pero parece que era solo parte de la vida en esa área rural. Y lo de los reyes de baile saliendo años después, a veces las personas sorprenden cuando se trata de su identidad. Ha pasado un tiempo, pero para mí en los suburbios de Minnesota, la escuela secundaria fue terrible, asombrosa y terrible. Terrible, los adolescentes son básicamente sociópatas, especialmente en grandes cantidades. Hay todo tipo de suposiciones basadas en todo lo material y todo lo externo. ¿Por qué usas esta marca de jeans, o más bien, no esa marca, o porque conduces un grupo selecto de autos de un año, marca o modelo, o porque tu casa está ubicada en un vecindario y no en el otro? Todo eso determinará cómo las personas creo que merecías ser tratado. Todo esto se transmite de una clase a otra y es generalmente aceptado. Es increíble por los amigos que haces en ese momento, tus compañeros más cercanos y cualquier persona en quien puedas confiar. Lo cual es prácticamente nadie,
Pero si puedes encontrar a alguien en quien puedas confiar, eso también es bastante bueno. Y terrible porque este es básicamente el entrenamiento social inicial perfecto para la vida real, solo que sin muchos de los problemas más tangibles. La secundaria en Minnesota fue un lío. La gente es cruel, siempre juzgando por marcas o coches. Todo se siente como un juego de poder. Pero también hay momentos buenos, como cuando encuentras a un par de amigos en medio de todo el caos. Esa conexión es valiosa, aunque a veces sientes que no puedes confiar en nadie. Al final, es un aprendizaje para el mundo real, pero con menos problemas. La escuela secundaria ciertamente tiene un poco de drama y camarillas y todo eso. Pero no se acerca en absoluto a lo que retrata Hollywood. En realidad, la mayoría de la gente es bastante genial. Atletismo. El atletismo es enorme, el espíritu escolar cuando se trata de partidos de fútbol y demás es enorme y muy divertido. No estoy seguro si ustedes, los británicos, tienen eso. La vida en el instituto es bastante normal, nada como lo que ves en las películas. Al final, la mayoría de la gente es bastante buena onda. Las actividades deportivas son clave, los partidos de fútbol crean un ambiente chido. No sé si en Reino Unido lo vivan igual, pero aquí todos se juntan y es divertido, más allá de ese drama típico. Todo es más relajado de lo que parece. Muchas cosas se parecen a las películas, pero las películas son una exageración. Tenemos asambleas de motivación y clases de educación física, pero el día a día es realmente muy tranquilo. No hay tantos exámenes como en el Reino Unido y nuestros periodos generalmente son más cortos con descansos más cortos entre ellos. La vida en la escuela es bastante relajada. Las asambleas y las clases de educación física son como en las películas, pero sin tanto drama. Los exámenes no son tan frecuentes como en el Reino Unido, así que eso ayuda a mantener las cosas simples. Los plazos son más cortos y los descansos también, lo que hace que todo sea más llevadero. Al final, es más relajante de lo que parece. Crecí y sigo viviendo en un pueblo muy pequeño en el suroeste de Virginia. Mi clase de graduación tenía entre 100 y 120 estudiantes aproximadamente, muy pequeña. Todos nos conocíamos, hubo muy pocos casos de intimidación o molestias mutuas. En general, todos éramos personas muy decentes que nos llevábamos bien entre nosotros en general. Mucho menos agresivo e inductor de miedo que lo que transmiten la televisión y las películas. Por cierto, me gradué en 2010. Parece que crecer en un lugar pequeño tiene su encanto. Con una clase tan reducida, todos se conocen bien, lo que ayuda a crear un ambiente más amable. No es como lo que vemos en las películas. En general, suena como una experiencia positiva, con menos drama y más camaradería. Te da una sensación de comunidad que muchos no tienen en escuelas más grandes. Al final, es un buen recuerdo de tu graduación en 2010. Como alguien que está en la escuela secundaria en este momento, personalmente no creo que haya sido tan malo. Tengo un buen grupo de amigos con buena cabeza sobre sus hombros, estoy tomando clases de alto nivel. No está mal. Lo único es que todas esas películas muestran todo el drama y los problemas sociales que algunos estudiantes de secundaria enfrentan, pero eso no es ni la mitad. Creo que, al menos para mí, el mayor problema con el que me enfrento son las calificaciones y lo académico. Estoy mucho más estresado por mis calificaciones y mis próximos exámenes que mi mejor amigo hablando a mis espaldas. Esa es solo mi experiencia, tuve la suerte de tener grandes amigos que no me causan ningún drama ni estrés. La vida en secundaria puede ser diferente para cada uno. Para mí también fue así. Tenía un grupo de amigos que me apoyaban y la presión de las calificaciones siempre estaba presente. A veces, la gente se enfoca demasiado en el drama, pero creo que lo más importante es rodearte de personas que te afirmen y no te causen problemas. Al final, las notas y la presión son lo que realmente importa. Esto es desde la perspectiva de una pequeña escuela secundaria, una pequeña ciudad. El estudiante conduce al trabajo, se esfuerza realizando actividades que van desde aburridas, intrigantes, difíciles, desafiantes, entretenidas hasta frustrantes. Conoces a todos en la clase, eres amigo cercano de algunos, amigo de muchos y conocido de todos los demás. No hay rivalidades, no hay enemistades. Tal vez no te gusten una o dos personas, pero luego simplemente las evitas. Después de la escuela tienes actividades extracurriculares, que es lo que entusiasma a la gente. Trabajo en equipo o en solitario bastante intenso compitiendo contra otras escuelas en general. También tienes trabajo y trabajo voluntario unas horas a la semana. Luego haces tu tarea y continúas trabajando duro en la escuela. Las camarillas son escasas y los grupos sociales se basan generalmente en las actividades extraescolares y en la gente de clase. No confiar en las películas es la respuesta más sencilla.
Es un ambiente bastante normal, típico de un pueblo pequeño. Todos se conocen y la mayoría se llevan bien. Las actividades son variadas, algunas aburridas y otras más emocionantes. Después de clases, te esfuerzas en los deportes y trabajos extra. A veces puede ser agotador, pero también hay momentos divertidos. Las rivalidades no son comunes, solo evitas a quienes no te caen bien. Pero en general, es una experiencia sencilla y cómoda. Hace bastante frío. Tienes a tus deportistas, chicos de bandas, nerds turbo, chicos de teatro, etc. Hay muchos cruces, por ejemplo, varios de los nerds turbo también son jugadores de fútbol universitario, fútbol americano. No todo el mundo se lleva bien, así es la vida, pero los deportistas no están constantemente metiendo nerds en casilleros o botes de basura y no todos son estúpidos con un GPA de 1.5. Realmente no es tan malo y, sorprendentemente, los estudiantes estadounidenses no son tan estúpidos como la gente piensa, o quiere pensar. Hollywood lo exagera hasta el extremo. Fuente, actualmente soy un estudiante de secundaria navegando por Reddit cuando debería estar durmiendo, emoticono cara sonriente. Es curioso cómo la realidad en la escuela es diferente de lo que se ve en las películas. Tienes tus grupos, como los jacks y los nerds, pero al final, todos se mezclan. He visto a algunos de mis amigos en el equipo de fútbol que también son unos genios en ciencias. A veces hay tensiones, pero eso es parte de la vida. No todo es tan negativo como lo pintan en Hollywood. Crecí en el sistema escolar británico y puedo decirles que tuve experiencias horribles. Por supuesto, fue hace 30 años y yo era uno de los 3 indios en toda la escuela, pero la experiencia fue terrible. Creo que los niños suelen ser tan crueles como amables, y seguramente existen problemas en todas las culturas. Estoy seguro de que las experiencias horribles contribuyen a mejorar la televisión. Entiendo lo que dices. Crecer en un entorno donde te sientes diferente puede ser complicado. A veces, los niños no se dan cuenta del impacto de sus acciones. Esa mezcla de amabilidad y crueldad puede marcar a alguien. Aunque esos recuerdos sean difíciles, al final, pueden convertirse en historias que valen la pena contar. Cada experiencia nos forma de alguna manera. Yo daré el mío. Definitivamente había algunas camarillas, como los chicos góticos /diagonales creamo. Y luego definitivamente había un grupo de gente popular, pero en su mayor parte las camarillas no eran realmente exclusivas en absoluto. Tenía amigos en muchos grupos diferentes y nunca me sentí excluido. Mi propio grupo principal de amigos no era realmente definible como ningún tipo de camarilla, al menos desde mi punto de vista, y nos llevábamos muy bien. Además, mierda, el acoso está tan dramatizado en películas y programas de televisión. Sé que sucede hasta cierto punto, pero los medios populares lo muestran como personas que se burlan de ellas por ser inteligentes, no sucede, y cosas como niños siendo empujados por el matón de la escuela, no había ninguno. Esa parte fue una broma. Sin embargo, el drama es totalmente real. Un poco exagerado, pero muy real. Pero nadie se odia sin motivo alguno. Cualquier odio suele surgir del drama. Era un poco así en mi colegio. Había grupos, sí, como los que escuchaban bandas específicas y los que jugaban deportes. Pero yo tenía amigos en varios. No me sentía fuera de lugar. Mi grupo no encajaba en un molde fácil. Y sí, lo de la violencia escolar que se ve en las películas es exagerado. En verdad, la tensión existía, pero nadie realmente se odiaba sin razón, todo era parte del drama del día a día. Hay un elemento o una corriente subterránea de peligro que es más grave que antes en la vida. Probablemente esto sea cierto en todo el mundo. A menudo esto sucede frente a los maestros y adultos e incluso algunos estudiantes, pero generalmente lo pasan por alto o tal vez eligen ignorarlo. Mirando hacia atrás, me parece que las personas salen ilesas de eso o les afecta por el resto de sus vidas. También noté que la mayoría de las personas parecen reinventarse, una vez en la universidad y aquellos que no experimentaron ese peligro tienen más dificultades para lidiar con la libertad de la vida en el campus. Es curioso cómo cambia la perspectiva con el tiempo. Recuerdo a un amigo que pasó por eso en la escuela. Siempre parecía que estaba lidiando con algo, pero nadie lo notaba. Cuando llegó a la universidad, se reinventó, como si hubiera dejado atrás esas sombras. Otros que no pasaron por lo mismo se perdían en la libertad. Al final, esa experiencia marcaba la diferencia en cómo manejaban la vida nueva. Al menos para mi escuela secundaria. Casi todos los profesores de hockey de tu escuela secundaria son bastante relajados. La mayoría de las personas se mantienen al margen de la mierda de los demás a menos que sus dos imbéciles peleen entre sí, lo cual no es frecuente.
Lo peor es el trabajo escolar y eso depende principalmente de la clase. También hay pantalones de yoga por todas partes y es glorioso. La verdad es que la escuela secundaria fue bastante tranquila. Los profesores de hockey solían ser relajados y la mayoría de la gente no se metía en problemas. Solo había peleas entre los que ya se conocían. Lo que más molestaba era la carga de tareas, que dependía de la clase. Pero sí, había un montón de pantalones de yoga por todos lados, y eso estaba bien. No es tan exagerado como las películas, pero aún así tiene razón. La escuela secundaria a la que fui no era tan dura, podías estar en múltiples grupos si quisieras. En su mayor parte, todos estaban bien con todos. Era un lugar donde las cosas eran más tranquilas. Tenías amigos en diferentes grupos y no había tanto drama. Recuerdo que a veces cambiábamos de mesa en el almuerzo, solo para ver qué pasaba. La mayoría de la gente se llevaba bien, lo que hacía que fuera fácil encajar. Al final, todos terminamos compartiendo experiencias similares, sin importar a qué grupo pertenecías. No estoy de acuerdo con el comentario principal aquí. Mi experiencia en la escuela secundaria es bastante parecida a lo que se muestra en la televisión, dependiendo de lo que estés viendo. Promoción de 1995, pequeño pueblo en el oeste de Texas. Si no hacías el clic correcto, estabas sujeto a rechazo, intimidación o cualquier cantidad de cosas. La escuela secundaria fue una mierda para mí. Puedo entender eso. La experiencia en la escuela secundaria puede ser dura. Siempre hay grupos y si no encajas, puede ser complicado. Yo también viví algo similar. En mi caso, los almuerzos eran incómodos y muchas veces me quedaba solo. Es triste, pero a veces te das cuenta de que esas experiencias pueden moldear quién eres más adelante. Al final, todo pasa. Yo diría que los estereotipos que ves en la televisión y en las películas son precisos, porque todos los estereotipos lo son por una razón. Sin embargo, yo diría que todos los que se muestran en la televisión y en las películas son extremadamente exagerados. Una vez en cada pocas escuelas, tal vez uno o dos de esos estereotipos se realicen o se cumplan, pero nunca es tan grave. La mayoría de las escuelas tienen grupos sociales flexibles y una jerarquía flexible, algunas drogas flotando y acoso ocasional, pero debes saber que no es tan extremo como lo que se muestra en los medios. Es cierto que los estereotipos en la tele son exagerados. En mi escuela, había grupos sociales, algunas drogas, y de vez en cuando, bullying. Pero nada que se comparara con lo que muestran las series o películas. La mayoría de las interacciones eran bastante normales y la jerarquía no era tan estricta. Era más un ambiente suelto, donde todos tratábamos de llevarnos. Algo común, realmente. Las escuelas secundarias estadounidenses son muy aburridas, en realidad. No aprendemos sobre transfiguraciones o defensa contra las artes oscuras, ni siquiera jugamos al Quidditch. Solo estudiamos materias muggles como matemáticas e historia. Emoticono cara triste. No sé, siento que muchos se quejan de la escuela, pero al final es solo un lugar donde aprendes cosas útiles. Los temas pueden parecer aburridos, pero probablemente te ayudarán más adelante. Lo bueno es que tienes tiempo para conectar con amigos, así que no todo es malo. Tal vez un día recordarás esos momentos más que las clases en sí. Eso parece bastante exacto. La escuela secundaria era súper camarilla, tenías que ser un grupo. Las personas son idiotas entre sí todo el tiempo. En la secundaria todavía hay camarillas, pero la gente simplemente se deja en paz. Rara vez hubo acoso, la gente hizo lo suyo. Básicamente simplemente relajado en su mayor parte. No diría que es un colegio comunitario sin cigarrillos, todavía hay un poco de inmadurez, pero sí, es mucho más relajado de lo que muestran los medios. Recuerdo que en la secundaria había grupos y mucha rivalidad. Todos se juzgaban y había drama constante. Pero en el bachillerato, la cosa cambió. La gente se preocupaba menos por lo que hacían los demás y simplemente se enfocaba en sus cosas. No había tanto acoso, todo era más tranquilo. La inmadurez seguía existiendo, pero en general, la experiencia fue más relajante de lo que esperaba. En mi escuela, los niños de la banda son tan normales como cualquier otra persona, más o menos. La superposición entre grupos es tan alta que solo puedes saber a qué grupo pertenecen las personas si no hacen actividades extracurriculares. Estoy bastante seguro de que tengo un lugar con los nerds, los chicos de la banda y algunos de los atletas. Es difícil definir las camarillas. La única diferencia entre los estudiantes de música es que siempre están hablando de actividades relacionadas con la banda o participando en algún viaje de esta.
Sí, estoy de acuerdo. Las películas eliminan el hecho de que tienes que ir a clase y estudiar la mayor parte del tiempo. Las interacciones que ves durante las películas a menudo ocurren cuando tienes 6 minutos para llegar al otro lado del edificio y llegar a clase a tiempo. No hay mucho tiempo para el drama, la angustia o el acoso. No tengo claro cómo era, pero en el último año de la secundaria, tomar el autobús a casa se convirtió en un desafío. Los estudiantes más jóvenes hablaban constantemente de los demás, lo cual era realmente desagradable. En una ocasión, escuché una discusión sobre si una persona del espectro autista necesitaba atención constante. Siempre me sorprendió la cantidad de rumores que se propagan en ese ambiente. Incluso en un mismo lugar puede variar de persona a persona. Pensé que el bullying era un mito, como que la gente te ofrezca drogas cuando caminas por la calle. No me di cuenta de que realmente acosaban a la gente hasta que tuve 13 años y mi hermana llegó a casa con un ojo morado. Pasé de un grupo escolar donde sufría acoso y aislamiento a uno en el que hice muchos amigos y las dinámicas eran más flexibles. A pesar de estar en la misma institución, mi nueva clase de alrededor de 100 estudiantes presentaba una competencia intensa por el título de mejor promedio y las puntuaciones SAT más altas para becas. La diferencia en los resultados académicos entre ambas clases era notable, con un contraste significativo en el desempeño. Fui a una escuela secundaria católica exclusivamente para niñas en un suburbio rico. Nunca hubo peleas ni acoso aparente. Cada uno tenía sus propios pequeños grupos y eso era todo. Además, mi escuela tenía un programa de hermana mayor / diagonal pequeña en el que incluso los estudiantes entrantes de primer año se emparejan con un estudiante de último año, junior. Recuerdo que en mi escuela también teníamos ese tipo de programas. Siempre era interesante ver cómo los mayores cuidaban a los más nuevos. Nunca hubo problemas ni conflictos, solo chicas compartiendo sus historias. Aunque cada una tenía su grupo, todos parecían respetar los espacios de los demás. Era un ambiente tranquilo, pero a veces creo que podría haber sido más divertido si hubiera un poco más de interacción entre todos. Cuando pasé del internado a la escuela pública en mi tercer año, me sorprendió lo inmadura que es la gente en mi nueva escuela. En serio, no podía entender cómo la gente se peleaba por cosas que me preocupaban en sexto grado. La gente se tira del pelo, se hace tropezar, roba libros, destroza casilleros, difunde rumores estúpidos. Nunca he sido parte de ese drama y nunca entendí cuán frecuente era hasta que me mudé. Estoy muy contento de haber tenido una educación sólida en una escuela privada antes de ser liberado en este zoológico. Cuando cambié de un internado a una escuela pública en mi tercer año, me sorprendió lo inmaduros que eran los chicos. No podía creer que se pelearan por cosas que a mí me preocupaban en sexto. Se jalaban el cabello, se tropezaban, robaban libros, vandalizaban taquillas y difundían rumores tontos. Nunca había estado en ese drama y no entendía lo común que era hasta que llegué. Me alegra haber tenido una buena crianza antes de entrar en este caos. Otro graduado de 2009 aquí. En muchos sentidos, sus experiencias coinciden con las mías, pero mi escuela tenía otro problema grave: demasiados estudiantes que actuaban con derechos, eran arrogantes y mimados solo porque sentían que la riqueza de sus padres les permitía hacer lo que quisieran. Así que algunos de los deportistas y chicas populares eran incluso peores de lo que retratan las películas. Prueba de que las escuelas de zonas de ingresos medios altos también tienen sus propios problemas. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de esos jóvenes a lo largo de los años. Actualmente, hay estudiantes en la secundaria de mi localidad que manejan vehículos más lujosos que el mío. Esa situación puede dar una mala imagen de la juventud en general. No estoy diciendo que tener un buen auto esté mal, pero es frustrante ver cómo otros no valoran el esfuerzo que se requiere para conseguir lo que se tiene. Voy a una escuela secundaria grande, entre las 100 mejores académicamente del estado, 1500 estudiantes, en una ciudad educada, rica y de tamaño mediano, y creo que tenemos experiencias de escuela secundaria muy diferentes. Las adolescentes populares son las peores. Muchas de las chicas populares diagonal calientes de la escuela son realmente amables si les dices algo. Los deportistas también prevalecen. No lo discuto, pero toda la caricatura de la película también es bastante inexacta. La mayoría de los atletas de mi escuela tienen sobresalientes o alguna que otra B o C, y también hay buenos y gilipollas. Campesinos sureños vivo en Minnesota y también los tenemos. Pegan banderas confederadas en sus camiones a pesar de que nunca se han aventurado más al sur que Illinois. El sexo y el embarazo adolescente. El sexo es común en mi escuela, el embarazo adolescente no tanto. Tenemos educación sexual integral, eso probablemente tenga algo que ver con eso. Creo que solo ha habido como 3 nacimientos de un adolescente en mi escuela en los últimos 5 años.
Sí, la escuela secundaria realmente no es tan mala. Cada quien vive su propia experiencia en la secundaria. En mi escuela, también había chicas populares que eran amables y les hablabas. Los atletas, aunque no todos son como en las películas, son un buen grupo en general. En cuanto a los embarazos adolescentes, con educación sexual adecuada, parece que el problema no es tan común. La verdad es que no todo es tan complicado como se pinta. Además de la ubicación de la escuela, a veces una clase en particular es muy diferente a otra. Soy 2 años mayor que mis hermanos. Nuestro año tuvo algunas controversias menores, la única chica a la que la gente avergonzó por ser zorra, un puñado de matones y nerds, un rumor de que un profesor y un estudiante se juntaban, etc., cosas normales. Para mí, la escuela secundaria se dividía principalmente entre aburrirme y sentirme incómodo. Cuando mis hermanos llegaron al último año, la escuela era como una zona de guerra. Hubo toneladas de arrestos por drogas, actividad de pandillas, embarazos múltiples, amenazas de bomba, etc. Tenga en cuenta que esta es una escuela suburbana de clase media. Mi hermano, que tiene 18 años más que yo, recuerda cuando nuestra ciudad era un lugar más reservado. Él evoca tiempos en los que el consumo de drogas no era común. Ahora estoy en mi tercer año de secundaria y las historias que le comparto lo sorprenden. Le parece extraño que yo esté tan acostumbrado a los delitos menores y al uso de drogas. En nuestra suburbia de clase media alta, tales incidentes son frecuentes y absurdos. Para mí, son solo cosas que hacen los jóvenes. Otro graduado de 2009 aquí. La gente también debe entender que existen diferentes tipos de escuelas secundarias. Fui a una escuela predominantemente negra e hispana. No hace falta decir que fue divertido y aterrador. Entiendo lo que dices. Mi amigo también pasó por algo similar en su colegio. Era un lugar diverso, lleno de culturas diferentes. A veces había situaciones muy divertidas, pero también momentos de tensión. La mezcla de personalidades y vivencias hacía que cada día fuera único. Al final, esas experiencias lo marcaron y lo hicieron más fuerte. La diversidad siempre trae retos, pero también mucho aprendizaje. Siento que muchas cosas, como el acoso y el drama del embarazo, se interpretan como tropos importantes de la vida en la escuela secundaria cuando no existen en primer plano. Si alguien queda embarazada, puede convertirse en una gran historia, pero normalmente simplemente desaparece mientras tiene un bebé. Y algunas personas pueden ser abusadas emocional o físicamente por otras, pero no hay un jefe matón deambulando por los pasillos tomando el dinero del almuerzo de la gente, sucede en una escala más pequeña y más personal cuando sucede. Como se mencionó en otras publicaciones, hasta cierto punto hay camarilla, pero la gente se mezcla entre ellos más que en los medios. Además, rara vez hay personas que destaquen como puros estereotipos. Los góticos, los deportistas, los nerds, los preparativos, etc. No se ven todos iguales y rara vez tienen esas etiquetas realmente pegadas porque en realidad una persona no puede ser atribuida a un arquetipo falso. La vida en el colegio es más compleja de lo que muestran las películas. Recuerdo a una amiga que se fue a vivir con su abuela cuando quedó embarazada. Nadie habló mucho de eso. También había conflictos, pero no eran como en las series. La mayoría de la gente simplemente se mezclaba. Al final, no importa de qué grupo seas, todos lidiamos con cosas personales que no se ven en los clichés de las historias. Aquí hay otro factor, en realidad solo socializas con personas en clases del mismo nivel que tú, a menos que estés en actividades extracurriculares como banda, orquesta, arte, etc. Aparte de eso, mis únicos amigos son los que terminan conmigo en todas mis clases. No es cierto en absoluto, soy una persona bastante inteligente que cursa 4 clases avanzadas, 5 si contamos una que casi nadie considera. Mis amigos son en su mayoría deportistas y otros jóvenes relajados, aunque algunos de ellos no son muy brillantes. Son populares entre las chicas, mientras que yo no lo soy tanto, pero aún así disfrutamos de nuestra compañía, pasamos tiempo juntos, nos reunimos después de clases y en los fines de semana. Veré 3.000 estudiantes y les traeré a mis escuelas 4.000. Nuestra clase de graduación era tan grande que teníamos 3 personas caminando en el escenario a la vez. Mi escuela también estaba cerca de una zona bastante desagradable, muchas peleas, tanto entre estudiantes como entre estudiantes de fuera del campus que se colaban. No se nos permitía salir del campus durante el día. Era un lugar complicado. La escuela era enorme, con tantos estudiantes que me perdía entre ellos. Recuerdo las peleas, algunos días era más como un campo de batalla. No podía salir durante el día, así que tenías que estar atento.
Al final, aunque todo era un caos, había un sentido de comunidad entre nosotros. Todos sobrevivíamos en medio de la locura. Sí, esta fue mi experiencia en una gran escuela secundaria suburbana de Texas en los años 80. Los chicos populares eran realmente agradables. Eso es lo que los hizo populares. No salían con todo el mundo, pero tampoco rechazaban ni intimidaban a nadie. Solían ser más atractivos que el promedio, pero aún así, uno de los chicos más populares de mi clase era un chico bajo y fornido que tenía el don de hacer reír a la gente. Hubo algunos niños inmaduros que hicieron comentarios sarcásticos o malos, pero esas personas no tenían poder real y eran fácilmente ignoradas. Solían ser perdedores marginales que intentaban sentirse superiores diciendo cosas desagradables, pero nadie las tomaba en serio ni se sentía amenazado por ellas. Muchas actividades, fútbol, debate, teatro, periódico, banda, etc. requieren que usted dedique mucho tiempo exclusivamente a esa actividad, lo que lleva a muchos a hacer más amigos naturalmente en esa área. Puede que pareciera que la gente estaba en camarillas, pero en realidad, la mayoría de la gente tenía amigos en una variedad de grupos. Solo porque estuvieras en un drama no significaba que no tuvieras amigos en el equipo de fútbol o en el equipo de debate. La verdad es que en mi escuela, los chicos populares eran diferentes a lo que uno espera. Eran amables y no eran unos matones. Todos tenían su grupo, pero mucha gente de distintos círculos se llevaba bien. Recuerdo a un chico que, aunque no era alto o atlético, siempre hacía reír a todos. Al final, los comentarios negativos de algunos no importaban. La mayoría pasaba de ellos y disfrutaba de las actividades juntos. Eso es exactamente lo que iba a decir. Fui a la misma escuela primaria /secundaria secundaria durante toda mi educación y, al 90% de los demás niños también les agradaba. Entonces, cuando llegué a la escuela secundaria, conocía a muchos niños. Como dijiste en la escuela secundaria, todos esos niños formaron sus propios pequeños grupos, pero todos se conocían. Era amigo de todo tipo de personas diferentes. Es interesante cómo las escuelas pequeñas pueden crear esas conexiones. Tenías un grupo diverso de amigos, lo que siempre es bueno. En mi caso, también conocía a muchos, pero era más reservado. A veces, solo observar a esos grupos era suficiente. Al final, esas experiencias forman parte de quienes somos, aunque no siempre podamos conectarnos con todos. Fui a una gran escuela secundaria pública en los años 80 y esta también fue mi experiencia. La biblioteca /pasillos se parecían tanto a Sir Merrigan de Breakfast Club que en mi mente confundo la biblioteca real y la de películas. Sin embargo, no habrá detención el sábado. Me identifico con esa experiencia. Yo también fui a un colegio grande y a menudo me sentía como si estuviera en una película. Los pasillos y el ambiente eran similares, un lugar donde todos tenían su propio grupo. Aunque nunca tuve que enfrentar una detención, había momentos que parecían sacados de una comedia juvenil. Es curioso cómo los recuerdos a veces se mezclan con las películas que hemos visto. Esto suena bastante similar a mi experiencia en una gran escuela secundaria en una ciudad mediana del sur de California en la década de 1970. Excepto por los disturbios raciales, chicanos contra todos los demás, pero ese día tuve gripe, así que no puedo hablar de ello. Eso suena bastante familiar. En mi secundaria también hubo tensiones. La gente, dividida por grupos, pero nunca llegamos a una pelea. Solo miraba desde lejos. Me acuerdo que un día hubo un altercado, pero yo estaba más concentrado en mis cosas. Al final, esas experiencias te marcan, pero pasan rápido. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.